señales de que Robert Francis Prevost será el último papa de la historia. Hoy nos sumergiremos en un tema que despierta curiosidad, reflexión y, para muchos, una profunda búsqueda de significado. La posibilidad de que el cardenal Robert Francis Prevost, actual prefecto del dicasterio para los obispos, pueda ser el último papa de la historia, según sugieren interpretaciones de antiguas profecías, como la de San Malaquías. Este no es un asunto para tratar a la ligera, sino con respeto y apertura para explorar las capas de historia, fe y simbolismo que lo envuelven. Vamos juntos a entender las señales que alimentan esta teoría, siempre con una mirada inspiradora que nos invite a reflexionar sobre el papel de la Iglesia Católica y su futuro. ¿Quién es Robert Francis Prevost? Antes de adentrarnos en las profecías, es importante conocer al hombre en el centro de esta discusión. Robert Francis Prevost, nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, es un cardenal estadounidense de origen francés, conocido por su trayectoria en la Orden de San Agustín y su trabajo pastoral en América Latina. Ordenado sacerdote en 1982, ha servido como misionero en Perú y ocupó cargos de liderazgo en su orden antes de ser nombrado obispo de Chiclayo, Perú, en 2014. Desde 2023 es prefecto del dicasterio para los obispos, un puesto clave en la curia romana. Prevost es reconocido por su enfoque pastoral, su compromiso con los pobres y su experiencia en contextos multiculturales. Su elección del nombre papal, León XIV, en caso de ser elegido, evocaría a León XIII, conocido por su encíclica Rerum Novarum sobre la justicia social. Tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, a los 88 años, Prevost se posiciona como un candidato inesperado, pero viable para sucederlo. Pero, ¿qué lleva a algunas personas a creer que, como León XIV, Prevost podría ser el último papa? Para responder, necesitamos retroceder en el tiempo y explorar una de las profecías más intrigantes de la historia cristiana, la profecía de los papas, atribuida a San Malaquías. La profecía de San Malaquías, un enigma de siglos. San Malaquías, o Mael Maedok Ua Morgair, fue un arzobispo irlandés del siglo XII, nacido en 1094 y canonizado en 1190. Según la tradición, durante una visita a Roma en 1139, habría recibido una visión mística que reveló a los futuros papas de la Iglesia Católica desde Celestino II, elegido en 1143, hasta el último pontífice asociado al fin de los tiempos. Esta visión fue registrada en 112 frases breves en latín, cada una describiendo simbólicamente a un papa. El texto, conocido como la Profecía de los Papas, fue publicado en 1595 por el monje benedictino Arnold Wion en su obra Lignum Vitae. La profecía es fascinante, pero también controvertida. Hasta 1590, las descripciones de los papas son sorprendentemente precisas, correspondiendo a características como su origen, escudo o eventos destacados de sus pontificados. Por ejemplo, el lema Aquila Rapax, Águila Rapaz, se asoció con un papa que gobernó durante el dominio de Napoleón Bonaparte, cuya águila imperial era un símbolo conocido. Asimismo, el lema Gloria Olivae, Gloria del Olivo, fue vinculado a Benedicto XVI, debido a la relación de la Orden de San Benito con ramas de olivo. Sin embargo, después de 1590, las descripciones se vuelven más vagas, lo que ha llevado a muchos historiadores a cuestionar la autenticidad del texto. Los críticos argumentan que la profecía pudo haber sido forjada en el siglo XVI para influir en un cónclave, posiblemente el de 1590, tras la muerte del Papa Urbano VII.
la ausencia de registros anteriores a 1595 y la inclusión de antipapas en la lista refuerzan la teoría de que el texto es una creación posterior, atribuida retroactivamente a San Malaquías para ganar credibilidad. A pesar de las dudas, la profecía sigue ejerciendo un poderoso atractivo, especialmente por su predicción final, el 182 Papa, llamado Petrus Romanus, Pedro el Romano, quien pastoreará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. Y una vez concluidas estas, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. La ciudad de las 7 colinas es una clara referencia a Roma, donde se encuentra el Vaticano, y la mención del juicio final conecta la profecía con visiones apocalípticas del cristianismo. Francisco y el último Papa. La muerte del Papa Francisco en 2025 reavivó el interés por la profecía de San Malaquías. Según la lista, Francisco, el 266 Papa de la historia, sería el 102 desde Celestino II, ocupando la posición del último o penúltimo pontífice, dependiendo de la interpretación. El lema atribuido a él, In persecutione extrema SRE sedebit, gobernará durante la extrema persecución de la Santa Iglesia Romana, es vago, pero algunos lo relacionan con el uso de una silla de ruedas por parte de Francisco en sus últimos años. Interpretando sedebit, se sentará, de manera literal. Otra interpretación sugiere que Francisco es simbólicamente Petrus Romanus, porque San Francisco de Asís, cuyo nombre adoptó, se llamaba originalmente Giovanni di Pietro di Bernardone, conectándolo con el nombre Pedro. Sin embargo, la profecía preveía que el sucesor de Benedicto XVI, el 100º Papa, con el lema Gloria Olivae, se llamaría Pedro II, lo que no se cumplió con la elección de Francisco. Esta discrepancia alimenta tanto el escepticismo como la especulación de que el verdadero Petrus Romanus aún está por venir. Aquí es donde Robert Francis Prevost entra en escena. Con la muerte de Francisco, el cónclave para elegir a su sucesor está programado para realizarse entre 15 y 20 días después del 21 de abril de 2025. Según las reglas establecidas por Juan Pablo II. Prevost, quien podría adoptar el nombre León XIV, es un candidato menos conocido pero con un perfil que resuena en el contexto actual. La elección del nombre León podría evocar fortaleza y renovación, conectándolo simbólicamente con la profecía de un líder que enfrenta tribulaciones. Señales que apuntan a Prevost como León Concebel, nombre León, y la conexión con Petrus Romanus, aunque Prevost no lleva el nombre Pedro. Su elección del nombre papal León XIV podría interpretarse como un guiño simbólico a la fuerza del león, un animal asociado con el liderazgo y la protección en la tradición cristiana. Además, su trabajo en Roma como prefecto del dicasterio para los obispos lo vincula con la ciudad de las 7 colinas, reforzando la idea de un romano por su rol en el corazón de la Iglesia. Su origen estadounidense y su experiencia en 1900 América Latina podrían simbolizar una iglesia global, conectada tanto con el Nuevo Mundo como con Roma. Contexto de tribulación. La profecía habla de un papa que gobernará en medio de muchas tribulaciones. El mundo en 2025 enfrenta desafíos significativos. Tensiones geopolíticas, crisis climáticas, polarización social y debates internos en la Iglesia sobre temas como el celibato, la inclusión de minorías y las reformas de Francisco. Prevost, con su experiencia pastoral en contextos desafiantes como Perú y su enfoque moderado, es visto como un líder capaz de unir a la Iglesia en tiempos turbulentos, aunque podría enfrentar resistencias de sectores más tradicionales. Ella,
Fecha de 2027, una interpretación cronológica de la profecía, destacada en un documental de 2024, sugiere que el fin del ciclo papal ocurrirá en 2027, 442 años después del pontificado de Sixto V, 1585, considerado el punto medio de la profecía. Si Prevost es elegido en 2025 como León XIV, su pontificado coincidiría con este plazo, reforzando la idea de que podría ser el último papa antes de eventos apocalípticos, como la destrucción de Roma o el juicio final. La influencia de Nostradamus, además, de San Malaquías, las profecías de Nostradamus, publicadas en 1555, también se citan en discusiones sobre el fin de la Iglesia. Nostradamus predijo la muerte de un pontífice muy anciano, seguida por un período de debilitamiento de la Iglesia. La muerte de Francisco a los 88 años y la posibilidad de que Prevost, con su enfoque pastoral, asuma el papado, resuenan con la idea de un líder que enfrenta desafíos globales, aunque no se alinee directamente con el Papa Negro mencionado por Nostradamus, tradicionalmente asociado con los jesuitas. Reflexiones sobre el fin de la Iglesia. La idea de que Prevost, como León XIV, podría ser el último papa, no implica necesariamente el fin del mundo en un sentido literal, sino que puede simbolizar el fin de una era para la Iglesia Católica. Algunos intérpretes ven la destrucción de la ciudad de las 7 colinas como una metáfora de una transformación profunda, como la descentralización del poder del Vaticano, el aumento de la secularización o incluso la unificación de las denominaciones cristianas. Para los católicos, la profecía, aunque no reconocida oficialmente por la Iglesia, sirve como una invitación a la vigilancia y la oración, como recordó el padre Paulo Ricardo. Jesucristo, nuestro Señor, nos mandó vela de orad. Independientemente de su veracidad, nos inspira a reflexionar sobre el papel de la Iglesia en un mundo en constante cambio y sobre cómo la fe puede guiar a las generaciones futuras. El simbolismo de Petrus Romanus y León Tosebel. Nombre Petrus Romanus lleva un peso simbólico enorme. San Pedro, el primer papa, es considerado la roca sobre la cual Jesús prometió construir su iglesia. Mateo 16:18. La elección de Prevost como León XIV, un nombre que evoca fuerza y liderazgo, podría interpretarse como un retorno a las raíces de la fe cristiana o como una señal de que la Iglesia se prepara para un evento decisivo. En la profecía, Petrus Romanus es descrito como aquel que pastoreará a sus ovejas en medio de muchas tribulaciones. La imagen del pastor cuidando de su rebaño en medio de tormentas evoca la resiliencia de la Iglesia frente a desafíos históricos como persecuciones, cismas y guerras. Prevost, con su experiencia en comunidades pobres de América Latina y su trabajo en la curia romana, encaja en este papel de líder pastoral capaz de guiar a la Iglesia en tiempos difíciles. Además, la mención de la ciudad de las 7 colinas, Roma, siendo destruida, puede interpretarse de varias maneras. Para algunos, es una predicción literal de un evento catastrófico, como un ataque o un desastre natural. Para otros, es una metáfora del declive de la influencia del Vaticano o del fin del papado como institución centralizada. En un mundo cada vez más globalizado, la Iglesia podría estar moviéndose hacia una estructura más descentralizada, con un mayor protagonismo de las iglesias locales en África, Asia y América Latina, regiones donde Prevost tiene experiencia directa. El cónclave de 2025, un momento decisivo con la muerte de Francisco, el cónclave de 2025 será uno de los eventos más observados del año. Según las reglas de la Iglesia,
135 cardenales menores de 80 años se reunirán en la Capilla Sixtina para elegir al nuevo Papa. La elección estará influenciada por el legado de Francisco, quien nombró a la mayoría de los cardenales electores, muchos de los cuales comparten su visión de una iglesia más inclusiva y pastoral. Robert Francis Prevost es un candidato menos convencional, pero su experiencia en América Latina y su rol en la curia lo hacen atractivo para quienes buscan un papa con una perspectiva global. Otros nombres destacados incluyen a Matteo Zuppi, Italia, conocido por su trabajo en misiones de paz; Luis Antonio Tagle, Filipinas, carismático y cercano a los pobres; y Peter Erdo, Hungría, un teólogo conservador. La elección de Prevost como León XIV podría sorprender, pero reflejaría el deseo de una iglesia que combine tradición con apertura al mundo moderno. El cónclave también estará marcado por tensiones internas. Las reformas de Francisco, como la apertura a temas de género y el énfasis en la justicia social, han dividido a la Iglesia entre progresistas y conservadores. Prevost, con su enfoque pastoral y su experiencia multicultural, podría ser un candidato de consenso, capaz de unir a las facciones opuestas. Sin embargo, su elección podría intensificar los debates sobre el futuro de la Iglesia, especialmente entre quienes esperan un liderazgo más tradicional. Otras profecías y el contexto global, además de San Malaquías, las profecías de Nostradamus, ofrecen otra perspectiva sobre el fin de la Iglesia. En su obra Les Prophéties, 1555, Nostradamus menciona la muerte de un pontífice muy anciano, seguida por un período de tribulación. La muerte de Francisco a los 88 años y la posible elección de Prevost como León XIV podrían interpretarse como el comienzo de este período, aunque la conexión con el Papa Negro, tradicionalmente ligado a los jesuitas, es menos clara en 1920. Este caso, por otra fuente profética, es el libro del Apocalipsis, que menciona a 7 reyes y un octavo ligado al fin de los tiempos, Apocalipsis 17, 9, 11. Algunos intérpretes asocian a estos reyes con los papas desde el Tratado de Letrán, 1929, que estableció al Vaticano como Estado soberano. Francisco sería el octavo papa en este contexto, pero es el 266º en la historia de la Iglesia, lo que hace que la interpretación sea inconsistente. Aún así, estas conexiones alimentan el imaginario de que el próximo papa, posiblemente Prevost, estará en el centro de eventos significativos. Implicaciones de un pontificado de León XIV. Si Robert Francis Prevost es elegido papa como León XIV, su pontificado probablemente estará definido por 3 grandes desafíos. Unidad de la Iglesia. Prevost tendrá la tarea de unir a una Iglesia dividida por cuestiones teológicas y culturales. Su experiencia en América Latina y su enfoque pastoral serán cruciales para mediar conflictos entre conservadores que defienden la tradición y progresistas que buscan una mayor apertura. Un pontificado de consenso podría fortalecer a la Iglesia, pero también arriesgaría desagradar a ambos lados. Relevancia global en un mundo donde la secularización crece, especialmente en Europa. Prevost necesitará encontrar formas de mantener la relevancia de la Iglesia. Su experiencia en temas sociales como la pobreza y la justicia podría ayudar a la Iglesia a conectarse con las nuevas generaciones, especialmente en regiones como América Latina, donde la fe sigue siendo vibrante. Crisis externas. La profecía de San Malaquías habla de muchas tribulaciones, ya sea por conflictos geopolíticos, desastres naturales o crisis internas. Prevost enfrentaría un mundo en transformación.
Su capacidad para liderar con humildad y sabiduría sería puesta a prueba en un escenario de incertidumbre. Un mensaje de esperanza, aunque la idea de un último papa pueda evocar temor o ansiedad, también nos invita a reflexionar sobre el propósito mayor de la fe. La Iglesia Católica, a lo largo de 2000 años, ha enfrentado innumerables crisis y siempre ha encontrado formas de renovarse. Si Prevost, como León XIV, es llamado a liderar a la Iglesia en tiempos difíciles, su misión será la misma que la de sus predecesores: guiar a los fieles con amor, humildad y confianza en Dios. Las profecías, ya sean de San Malaquías o de Nostradamus, no son verdades absolutas, sino herramientas que nos ayudan a contemplar el misterio del futuro. Como católicos, estamos llamados a vivir el presente con valentía, a orar por el futuro de la Iglesia y a confiar en que, independientemente de lo que venga, el mensaje de Cristo permanecerá vivo. Conclusión. Lo largo de este texto, hemos explorado las señales que sugieren que Robert Francis Prevost, como León XIV, podría ser el último papa de la historia, según la profecía de San Malaquías y otras tradiciones. Su trayectoria, su nombre papal y el contexto global apuntan a la posibilidad de un pontificado significativo, pero el futuro sigue siendo un misterio. Que podamos, como Iglesia y como individuos, enfrentar este misterio con fe, esperanza y un compromiso renovado con los valores del Evangelio. Gracias por acompañarme en esta reflexión, que inspire a buscar respuestas, a orar por el futuro de la Iglesia y a vivir cada día con propósito y gratitud.